5. Brevemente quiero recordarle que esta epístola de Santiago es una carta que tiene consejos prácticos y éticos para la conducta del creyente. Santiago es una epístola que tiene muchos consejos prácticos para los cristianos. El deber ser en nuestro comportamiento. Nosotros creemos ser creyentes, pero lo que ratifica la esencia de ser creyente es nuestra conducta. Diga conmigo: por los frutos los conoceréis. Así que somos creyentes siempre y cuando nuestra conducta refleje esa evidencia de que caminamos en esos principios bíblicos. Y por eso el objetivo de Santiago, para que usted lo lea en su casa también, es que los lectores se puedan convencer de demostrar la validez de la fe, demostrar que en realidad somos hijos de Dios en las diferentes situaciones de la vida, incluso en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de presión, es donde más se sabe de qué estamos hechos. ¿Cuántos creen eso? Y en el capítulo 4 hay una instrucción muy poderosa que nos llama a darle el primer lugar a Dios. Hay una instrucción muy pertinente. Creo yo que es una llave de éxito, es una llave de bendición. Decidir como creyentes darle el primer lugar a Dios. En algunas versiones el capítulo 4, por ejemplo en la Reina Valera, el título es La amistad con el mundo, pero en la Nueva Traducción Viviente el título es Acercarse más a Dios. Diga conmigo: en este nuevo comienzo me voy a acercar más a Dios. Dios va a ser el primero. Vamos, dígale que está a su lado: en este nuevo comienzo Dios tiene que ser el primero. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire qué tremendo consejo da esta epístola de conducta, haciendo énfasis en esa afirmación que dice Santiago: ¿tú no comprendes que Dios te anhela celosamente? Mire cómo empieza el capítulo 4 con una pregunta, evidenciando precisamente de dónde vienen los problemas de la humanidad. Y empieza diciendo: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen las circunstancias más difíciles que hacen que tengamos crisis constantes en nuestras vidas? Prácticamente en esos versículos hay una exhortación para hacernos entender que la mayoría de problemas que nosotros tenemos es porque queremos vivir de acuerdo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y eso es muy sencillo entenderlo. ¿Por qué es muy sencillo entenderlo? Porque precisamente
Cuando dice es que ustedes no entienden que Dios los anhela celosamente, es porque Santiago estaba viendo que los creyentes de este momento tenían su enfoque y su prioridad en otros asuntos menos que en Dios. ¿Cuántos de los que están acá pueden sentir que los compromisos, las responsabilidades, las obligaciones, muchas cosas que les rodean, hicieron y obligaron a que las cosas de Dios pasaran a un segundo plano? Incluso cuando uno viene de las vacaciones, de las festividades de diciembre, pareciera que Dios ocupa un segundo lugar. ¿Y por qué pareciera que Dios ocupa un segundo lugar? Pues porque Dios no es el primero. Por eso, para que Dios sea primero, tienes que entender que Él te anhela celosamente. Y esta mañana que meditaba en esta palabra, el Señor me decía: el problema por el cual yo no puedo hacer con mis hijos lo que quiero hacer es porque ellos no dejan. El primer obstáculo para que Dios cumpla el propósito en ti eres tú y soy yo. Porque en el momento que nosotros nos alineemos, y mire lo que dice el versículo 6, Él da mayor gracia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué resiste a los soberbios? Porque el que camina en soberbia cree que no es necesario congregarse. El que camina en soberbia cree que esa es su manera. El que camina en soberbia cree que no es necesario orar antes de hacer cualquier otra actividad. El que camina en soberbia piensa que la responsabilidad espiritual no es tan importante, no es tan relevante. Y nos hablaba Dios en el ayuno acerca de entender que en este año hay que caminar desde nuestras convicciones. Una convicción muy profunda que yo tengo es que el domingo es el día del Señor, y esté donde yo esté, yo me congrego. Tendría que estar muy alejado de la civilización, no tendríamos que tener una sede muy cercana para no congregarme y tener que apelar a la virtualidad. Pero yo lo he hecho no solo porque lo haya aprendido del apóstol Marcos, sino porque entiendo que Él me anhela celosamente. Porque entiendo que Él da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Cuando tú entiendes eso y le das a Él el primer lugar en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, cuando le das el primer lugar, estás dándole la posibilidad a Él de que Él te use como te quiere usar. Los peores errores que hemos cometido en nuestra vida es por actuar conforme a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios. Entonces, entender que Él da gracia a los humildes no es solo entender que a Dios le agrada que tú le busques a Él primero, sino que cuando tú te expones a la palabra, te expones a la presencia, te expones a la adoración, te expones a buscar de Él. Jesús lo hacía. Jesús en la mañana, los discípulos se levantaban, ya Él estaba orando. Al mediodía oraba, en la tarde oraba. Consecuencia, Jesús tenía la dirección de Dios: ve a tal casa, ve a Judea, ve a Samaria, ahí hay un paralítico, ahí hay un enfermo. Y cuando Él obedecía la voz de Dios, sentía el respaldo de Dios. Cuando obedecemos la voz de Dios, vemos el respaldo de Dios en todas las áreas de la vida. Pero eso pasa cuando Él es primero. Entonces la gracia que Dios da, la gracia, no la grasa. Diga que está a tu lado, tú necesitas es gracia, no grasa. La gracia que Dios da, la gracia. Y mire qué tremendo cómo obra Dios. A mí me pasa algo, iglesia, y es que por su misericordia yo siento constantemente esa gracia en mi vida. Yo entro a lugares donde pocos entran. Yo me relaciono con gente que pocos se relacionan con ellos. A veces yo estoy en oficinas que yo mismo digo: ¿yo qué hago aquí? Si yo soy Severo Pocalucha, ¿yo qué hago acá? Yo soy un siervo de Dios. Yo lo que sé es cargarle el maletín a mi pastor
Yo lo que sé es servir. Yo no soy millonario, yo no tengo dinero, nada de eso. ¿Pero por qué? Claro, no me falta nada. Los que servimos a Dios, Dios nos suple todo. Pero ¿por qué pasa eso en mi vida? Precisamente porque un día decidí que por encima de esposa, hijos, familia, dinero, trabajo, vacaciones, islas, San Andrés, Cartagena, está Dios. Y como Él es primero, esa conducta de creyente hace que portes una gracia que abre puertas sobrenaturales, que la gente te siga, que la gente te respalde, que la gente te apoye, que tengas autoridad, que escuchen tu consejo, que exista sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Jesús no necesitaba mandar invitaciones para que llegaran a las celebraciones de Él. La gente se agolpaba, dice la Biblia, se agolpaban. Desde que nació, miles de sabios, con oro, con mirra, con honra en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones a Él primero, hay una gracia que siempre te va a acompañar. ¿Cuántos necesitan esa gracia de Dios? Él te anhela. Diga conmigo: Dios me anhela celosamente. Te anhela. Y entonces el resultado de esa convicción de que Él te anhela es fidelidad, entrega, obediencia. Y vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas en momentos claves. Dios será primero cuando entiendas que Él te anhela celosamente. Número 2, Dios será primero cuando entiendas que la clave es la humildad. ¿Cuántos humildes hay acá? Ese concepto lo hemos malinterpretado. Ay, mira, es que ese hombre que va allá, que está reciclando las basuras, está en la calle, ese señor es bien humilde. Pero humildad no es escasez de recursos. No. Tú no puedes confundir humildad con pobreza, no puedes. Y no estoy desmeritando el oficio del reciclaje, conozco recicladores muy adinerados. Pero confundimos el escenario de escasez y del límite financiero con humildad. Eso no es humildad. Resulta que humilde, y voy a poner un fundamento bíblico, Mateo 5:3. Humilde, si quieren mire un segundito, Mateo capítulo 5 versículo 3. Porque Dios será primero cuando tú seas una persona humilde, o los que son humildes saben que Dios es primero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando alguien es humilde, es pobre en espíritu. ¿Por qué es pobre en espíritu? Porque depende absolutamente en todo de Dios. ¿Se acuerda que era una frase que decíamos? ¿Usted va a ir a la casa de su suegra al fin? Primero Dios. ¿Se acuerda? ¿Va a ir al fin a visitarnos allá a la finca? Primero Dios. ¿Va a ir esto allí? Primero Dios. Pero se volvió como una frase de cajón. Pero yo he entendido esta llave en mi vida, la humildad. Diga conmigo: humildad. Humilde es aquel, viene de la palabra humus, reconoce que es polvo, separado de Dios nada puede ser ni hacer. Yo necesito la presencia de Dios todo el tiempo. Humilde es el que dice: necesito su gracia, necesito su favor. Humilde es el que dice: toda mi confianza está puesta en Dios, no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. No es lo que yo pueda hacer, no, es lo que Dios hace a través de mí. Pero como soy humilde, antes de salir de casa, sé que me esperan 12 o 18 horas de retos, desafíos,
pruebas, dificultades, luchas, negocios, adversidades. Luego entonces hay un día difícil. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Hoy tengo un día difícil, Dios, pero yo soy humilde, yo me rindo. Tú estarás en la reunión de las 10, tú estarás en la reunión de las 11, tú estarás en el cierre del negocio, tú estarás en este conflicto. Tengo una conciliación, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. No temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, a mí no llegarán, porque yo lo primero que hice antes de cruzar la puerta de mi casa fue buscar la presencia de Dios. ¿Vio? Ese es humilde. Es una llave. Yo me siento en mi curul. Antes de intervenir, cierro los ojos. Espíritu Santo, además de que el asesor pudo haber cometido 100 errores, te pido, Dios, que esto que voy a hablar venga de ti, y que mis palabras sean ungidas, y que tu gloria fluya, y que yo pueda alzar la voz, y que quienes me escuchen sean transformados, sean convencidos. Y he salido de las sesiones y me han dicho: impresionante lo que usted habló. Y yo no tengo ni idea que hablé, porque Pablo dijo: yo soy el más pequeño de todos ustedes, pero he trabajado más que todos ustedes. Y esto no fue por mí, fue por la gracia de Dios que actúa en mí. Ser humilde es un buen negocio, porque no solo te evita embarradas constantes, te da vida de victoria constante. Diga conmigo, la clave es la humildad. Entonces, eso lo entendemos, y por eso vivimos colocando a Dios primero. Diga conmigo, Dios primero. Dios será primero, no solo cuando entiendas que Él te anhela celosamente, no solo cuando entiendas que es la clave de humildad, sino cuando entiendas que el que no depende de Dios es orgulloso. Y al orgulloso le va mal. Eso es así de sencillo, le va mal. Usted un día que sale de su casa sin buscar la presencia de Dios, si no le va mal, no le va igual de bien. Porque resulta que el orgullo, la arrogancia y la soberbia, que se definen y se condensan en un solo espíritu, que es el Leviatán, hace que tú pienses que no es necesario congregarte, que no es necesario leer la palabra, no es necesario ayunar, no es necesario recibir consejo. Y el orgullo más grande es el del creyente que hace las cosas a su manera, que le cuesta someterse, que le cuesta rendir cuentas. El orgullo más grande es el de aquel que va a venir a pedir un consejo, pero ya tomó una decisión, y se justifica con conceptos bíblicos para ignorar que ninguno puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Les cuesta, hay una rebelión silenciosa, hay una rebelión pasiva para llevarlos a hacer lo que se les da la gana. Pero yo he entendido que el humilde es el que se somete. El apóstol Pablo lo aconsejó: someteos unos a otros. Y no es que tengan que condicionar o manipular tu vida, no, eso es humildad. Rendir cuentas. Yo rindo cuentas, yo tengo autoridades, yo rindo cuentas a la junta directiva. ¿Por qué? Porque si no lo hago, soy orgulloso. Termino con esto. Tengo que ser humilde en 3 áreas. 3 áreas. En estos minutos se lo voy a explicar muy bien. En esas 3 áreas voy a entender si Dios es primero o no. Dile a la persona que está a tu lado: primero Dios. Número 1. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Número 1. Vamos a ver qué dice la palabra.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para que el qué? La ruta del crecimiento sin Dios es gobernar desde arriba, oprimiendo al de abajo. La ruta bíblica para los hijos de Dios es desde abajo gobernar arriba. Es una cosa ilógica. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Va en contravía de lo que dice el mundo. Entre más humilde, más siervo, entre más poca lucha, más lejos vas a llegar. Incluso dice la palabra: si alguno de ustedes quiere ser grande, muy bien, tiene derecho a ser grande. Primero tiene que ser su servidor. Me quitaron el reloj, esto es un peligro que me hayan quitado el reloj, porque quiere decir que puedo predicar hasta las 2 de la tarde. Pero si ustedes quieren ser grandes, primero tienen que ser los servidores. Servidor es esclavo voluntario del prójimo. En esta corta vida que llevo hasta ahora, 34 años, he visto que los que son bien inflados terminan como coco en el piso. Y por eso siempre mi consejo es: mucho cuidado con quien pisas subiendo, no vaya sea que te lo encuentres bajando. Porque la vida da muchas vueltas, iglesia. Y la vida da tantas vueltas que ni siquiera los hermanos sabían que José iba a tener la salida a una crisis mundial. Si los hermanos de José hubieran sabido eso, no lo hubieran vendido. Tú tienes que mostrar esa humildad en 3 áreas. Número 1, en la relación con Dios. Número 1, en la relación con Dios. Número 1, ¿en dónde? En la relación con Dios. Para este nuevo tiempo, por favor, Dios tiene que ser el primero. Por eso en enero empezamos ayunando, orando, sembrando. Primeros días se los damos a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando que Él es primero. Y hay un poder impresionante cuando tú lo pones de primero. En 8 días les vamos a dar los sobres de la primicia para que usted se prepare para la fiesta de la primicia, que es en la segunda semana de febrero. Arrancamos 21 días de ayuno. ¿Pero por qué? Porque Dios es primero. Entonces el poder de lo primero hace que suceda lo que dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en el contexto de Mateo 6, incluso desde el versículo más o menos 26, 25, habla acerca del afán y la necesidad de la humanidad. ¿Ustedes por qué se afanan, se angustian de lo que se han de comer, lo que han de vestir? Y dice: ni siquiera las flores del campo se angustian, los lirios se angustian siendo flores. Dios les da un ropaje hermoso. No se angustien. Eso sí, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. La comida, la bebida y todo lo que te produce afán vendrá por añadidura. Como tú busques a Dios en enero y febrero, así será el respaldo en marzo, abril, mayo, junio, julio. Como tú honres a Dios en enero y febrero, así será la provisión sobrenatural que Dios te va a soltar en octubre. Como tú ayunes en enero y en febrero. Yo le cuento un testimonio como pastor. Yo agarro ese cordón de 3 dobleces, y en enero y febrero ayuno y siembro con violencia, y mi esposa lo sabe. Es un tema que ya lo tengo como hábito de vida. Enero y febrero, ayuno. Salimos del ayuno aquí congregacional, nos metimos en otro ayuno.
Descanso 2 días, de una vez 21 días de ayuno. Mientras estoy ayunando, estoy sembrando. En el ayuno, a donde voy, en gente, en autoridades. Ya la primicia lista, la primicia ya preparada, el diezmo, la ofrenda. ¿Por qué? Porque yo entiendo la ley de lo primero, porque lo primero tiene mucho poder. Y como lo primero tiene mucho poder, lo primero que tengo que mostrar mi humildad es en mi relación con Dios. Yo quiero orar por alguien hoy que diga: pastor, quiero hacer un compromiso de no salir de mi casa sin buscar la presencia de Dios, sin hacer el devocional. Entonces, seré humilde en mi relación con Dios. Amén. ¿Cuántos están listos para eso? Tu relación con Dios. Vas en el carro, vas hablando con Dios. Vas en el Transmilenio, apagas el vallenato, pones la adoración. Vas en la calle, pastor tiene como profecía, ¿no? Vas en la calle, conversas con Dios. Vas solo, vas hablando en lenguas. Que Dios es primero. Está uno atento a lo que Dios quiere decirle, hablarle constantemente. Diga conmigo: primero Dios. Número 2, en nuestra relación con los demás. Dios debe ser primero en nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tratar a la gente que nos rodea a la manera de Dios. A tu esposa, a tus hijos, a tus autoridades, a tus hermanos, a tus vecinos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yo sé si soy humilde o no, como me aguanto a mi esposo y a mi esposa. Ahí sé. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Qué? Ahí no dice que si se le da la gana, que si quiere. No, es un lineamiento que nos da el apóstol. Vivan con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer. Hay esposos que les gusta la mala vida y tratan mal a las mujeres. Yo siempre les digo: siervo, mire, le toca con la sierva hasta la eternidad. En la eternidad la va a encontrar. ¿Para qué se da mala vida? Viva con ella sabiamente. Cómprale un ramo de flores, llévale la comida, la cama. Mire, cuando usted tiene bien engrasadita a su esposa, con la honra, con la sabiduría, con el amor expresado, usted puede ver un partido de Millonarios en paz. La paz se la quita cuando pierden, pero uno mismo es el que se busca el tropel. Mire lo que dice la Biblia: viva con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A mí me vienen cosas de: pastor, es que usted no sabe, es que usted no aguantaría un segundo en mi casa. Yo le diría: usted tampoco en la mía. Usted tampoco en la mía. No, porque el problema es que no hemos entendido que la conducta del hombre hacia la mujer debe ser con sabiduría, con honor, porque son vasos frágiles. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cierto? Entonces, ok, yo soy humilde cuando sé que a la esposa se trata con honor, con sabiduría, como a vaso ¿qué? Frágil. Ahí estoy mostrando que es primero Dios en mi relación con mi esposa. ¿Cómo debe ser mi relación con mis hijos? Salmo 127. Esto es poderoso. El problema es que la gente cree que los hijos son estorbo, que los hijos son un impedimento. Y la palabra dice algo muy diferente. La palabra dice en el capítulo 127 del Salmo, versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano de los valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La esposa es un vaso frágil, los hijos son la herencia de Dios. Como son la herencia de Dios, yo tengo que invertirles tiempo. Yo tengo que tener relación con ellos. Tengo que ser muy intencional en direccionarlos en su propósito. ¿Cuántos están entendiendo? Claro, primero Dios. Primero Dios. Es que sé comportarme y relacionarme estratégicamente con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Proverbios 17:17. Mire toda la palabra. Toda la palabra. Hay gente que se desgasta en los púlpitos hablando de sí mismo cuando hay tanto en la palabra. Mire lo que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, ¿usted cuántos tienen amigos? Entonces, en la angustia hay que acompañar al amigo. Se vuelve como un hermano, a apoyar, a respaldar. Eso es un humilde. Humilde, sabe tratar a su esposa, sabe tratar a sus hijos, sabe tratar a los amigos. Hebreos 13:17, sabe tratar a los pastores, a las autoridades. En esta iglesia hay unos pastores principales, mi esposa y yo, hay unos pastores zonales. Hay que tratarlos con reverencia, hay que tratarlos con respeto. Tengan errores, tengan fallas, todos tenemos fallas, todos tenemos una humanidad. Pero ¿qué dice la Biblia? En Hebreos capítulo 13 versículo 17, ahí hay una instrucción respecto a la forma. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí está la forma de relacionarnos. Algunos ejemplos. Mateo 5:44. También el que es humilde sabe comportarse con sus enemigos. Con sus enemigos. ¿Cuántos aquí tienen enemigos? ¿No tienes enemigos? Los vas a tener. Pero yo os digo, hágale zancadilla a su enemigo, trátelo mal, péguele todos los días, espérelo escondido con una navaja. ¿Eso dice la Biblia? No, eso no dice. Si yo soy humilde, ame a sus enemigos, ame a sus enemigos, bendiga a los que los maldicen y hagan bien a los que os aborrecen, y oren por los que ultrajan y persiguen. Es que la palabra de Dios es muy linda, ¿sí o no? Por eso es que de verdad tenemos un desafío de ser verdaderos creyentes. Hay que amarlos, hay que bendecirlos. Mire, Jacob duró por fuera del cumplimiento del pacto de Dios porque no entendió manejar a su amigo bien. No voy a ir a la Biblia para no predicar otra cosa. Pero un día Jacob se para en un valle y Dios le habla. Y Dios le dice: por pacto vas a heredar las naciones de la tierra, como lo juré a tus padres. Pero primero busca a Esaú. No, me tocó ir allá. Busca a Esaú y hónralo. Y hónralo con lo mejor que puedas. Porque si tú lo honras con lo mejor que puedas, vas a destrabar tu propósito y tu asignación. Génesis capítulo 32 versículo 1.
Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Venía con un combo chiquito, ¿no? ¿Cómo estaba Jacob? Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos. Versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre los campamentos, 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú. ¿Quién era Esaú? El enemigo, mi amor. El que lo quería matar, el que llevaba buscándolo días y noches porque le había quitado ¿qué? La primogenitura. Le había dañado la vida. Tú puedes decir: pastor, muy fácil uno bendecir al hermano, pero ¿cómo bendecir al que me hizo esto? Y mira el detallito, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Los entregó a sus siervos para honrar a su enemigo. Y ahí pasa algo poderoso. Yo no sé por qué me detuve ahí, el Espíritu Santo sabrá, pero ahí pasa algo poderoso. Versículo 18. Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí él también viene tras nosotros. Y cuando se vieron cara a cara, hubo una restauración. Capítulo 33, versículo 4. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Bravo eso, ¿no? Sale de aquí a comprarle un perfume a su suegra. Porque ¿qué dice Mateo? Bendíganlos, ámenlos y honrenlos. ¿A quiénes? A los enemigos. ¿Sí ve la humildad en la relación con Dios? ¿Sí ve la humildad en la relación con su esposa, con sus amigos, con sus hermanos, con sus hijos? ¿Ve la humildad en la relación con los enemigos? Y por último, en nuestras finanzas. Se tiró el mensaje el pastor. El dinero no destruye, el dinero descubre. El dinero no destruye, el dinero descubre. Es el ácido que mide el carácter del ser humano. Luego entonces, como tú lo manejes de acuerdo a los principios bíblicos, se sabe si eres humilde o no. La Biblia da más instrucciones de cómo manejar las finanzas que incluso de la fe y de la oración. De 30 parábolas que enseñó Jesús, 11 fueron para manejar finanzas. Es decir, el 10% del mensaje de Jesús fue en torno a la mayordomía del reino. Esto es porque una persona absolutamente rendida a Dios no deja que el dinero lo maneje a él. Él maneja el dinero.
Cuando tú estás absolutamente rendido a Dios, el dinero no te pone agenda, tú le pones agenda al dinero. Tú no vas a trabajar para el dinero va a trabajar ¿para quién? Para ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero si tu corazón no es confiable, la bendición puede ser tu destrucción. Dios no te va a soltar una bendición que te traiga destrucción. Y la forma de mostrarle a Dios que estás listo es cuando cumples los principios bíblicos. Y los principios son fáciles: primicia, diezmo y ofrenda. Son 3 llaves muy poderosas que muestran tu humildad, que giran en torno a la honra. El diezmo es el 10% de lo que tú ganas y recibes. Trae protección de Dios. La ofrenda es lo que tú das además del diezmo por amor a Dios, provoca la bendición. La primicia es lo que Israel daba de los 8 frutos que sacaba de la tierra, reconociendo que era Dios el que daba la provisión. Y se hacía toda una fiesta de las primeras cosechas, porque esa cosecha anunciaba que ya estaban en la tierra de la promesa y que venía una temporada ya no de esclavitud, sino de bendición. Son 3 llaves que tienen un poder tremendo para sus finanzas, pero además para mostrar si en su corazón hay amor al dinero o no. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Si arrancas un nuevo comienzo, dando tu primicia, diezmando y sembrando, en tus finanzas también será primero Dios.